Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con las sucesiones aritméticas. Y aquí tenemos las fórmulas que se utilizan para trabajar con las sucesiones aritméticas. Esta que vemos aquí, U es igual a más paréntesis n menos 1 y todo esto multiplica por R. Esta es la fórmula para calcular el término enésimo, el término último al cual me estoy refiriendo dentro de una parte, una sección de la sucesión, entendiendo que me refiero a una sucesión infinita. Entonces, por acá tenemos la fórmula que permite calcular la sumatoria de los términos de una sucesión. La sumatoria es igual línea de fracción, la suma de A más U del primer término con el término enésimo, y todo esto multiplica por el número de términos y se divide para 2. Esta es la fórmula para calcular la suma y esta es la fórmula para calcular el término enésimo. Aquí en esta diapositiva pues explicamos cada uno de los componentes de las fórmulas. En este caso, U es el término que no conocemos, es el término desconocido. A es el primer término, N es el número de términos al cual me estoy refiriendo y R es la razón. Por acá, S sería la sumatoria, A es el primer término, U es el término desconocido, el término último, N es el número de términos y 2 es una constante. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para trabajar con las sucesiones aritméticas. Aquí esta es para la suma y esta es para el término enésimo. Entonces sería de manera, bueno, aquí coloqué suma de los términos de una sucesión aritmética y pues lo que pasa es que, o sucede es que para calcular la suma de los términos de una sucesión aritmética hay que calcular este valor U que muchas veces no se conoce y por eso está la fórmula aquí. Muy bien, entonces vamos con un ejercicio. Aquí tenemos ya el primer ejercicio. Vamos a resolver, hallar el término de la sucesión 15, 20, 25, 30. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Eso es lo primero que vamos a hacer, a calcular los datos. ¿Qué información es la que me está proporcionando este ejercicio? Entonces, por aquí voy a colocar datos. Por aquí vamos a colocar datos, 2 puntos. Vamos a hacer una lectura del ejercicio. Hallar el 40 términos. Significa que n es el valor 40, que n minúscula vale 40, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces, permítame dar mayor tamaño a esto para que pueda ser visible. Entonces, por ahí está bien, n vale 40. Entonces, ¿qué más? De la sucesión 15, 20, 25, 30. A ver, sabemos que es una sucesión aritmética, efectivamente, pero sin embargo aquí no lo dice, pero este es el video de la sucesión aritmética y es obvio que estamos trabajando con sucesiones aritméticas. Pero si usted tiene dudas, lo que tiene que hacer es comprobar lo siguiente. A ver, ¿cuánto hay de 15 a 20? Estamos sumando 5, de 20 para llegar a 25 estamos sumando 5 y de 25 para llegar a 30 estamos sumando 5. Esa es la razón. La razón es 5 y como la cantidad que se va sumando es constante, entonces esto me da la seguridad de que se trata de ¿qué? De una sucesión aritmética, porque luego hay otras sucesiones que se llaman las geométricas y esas se forman de otra manera. No se forman sumando una cantidad constante. Por lo tanto, si esta es la sucesión, aquí vamos a tener el primer término que sería ¿cuánto? El primer término sería en este caso sería 5, ¿correcto? Luego vamos a calcular la razón. ¿Cómo se obtiene la razón? Se obtiene escogiendo un número y restando del anterior. Yo voy a escoger el 20 y le voy a restar menos el anterior, que sería 15. ¿Y cuánto es esto? 20 menos 15 es 5, que ya sabíamos que la razón era 5. Alguien dice, ingeniero Cox, yo no quiero escoger el 20, yo quiero escoger el 30, ¿correcto? 30 menos el anterior, que sería 25. El resultado sigue siendo lo mismo, sigue siendo 5. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el valor de U. Esa es la incógnita, no conocemos U. Entonces aquí tenemos dos fórmulas para calcular U y para calcular la sumatoria de términos. No vamos a utilizar esta de calcular la sumatoria de términos, vamos a utilizar solo esta, la de calcular U, porque este problema no está pidiendo que calculemos los valores de la sumatoria. Entonces, bajo este criterio, procedemos a trabajar, a utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces vamos a reemplazar. U es igual a, ¿qué es igual? Al primer término. ¿Y cuánto vale el primer término? El primer término lo tenemos aquí, que vale 15. Entonces escribo 15 más, abro un paréntesis, ¿cuánto vale n? N es el número de términos que voy a calcular, sería 40, menos 1, ese 1 es una constante, y todo esto multiplica por ¿qué? Multiplica por la razón, y en este caso, ¿cuánto es el valor de la razón? La razón vale 5. La razón vale ¿cuánto? La razón vale 5. Entonces vamos a tomar la calculadora
Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Me siguen, por favor? Sería 15. 15 más, abrimos paréntesis, 40 menos 1. 40 menos 1, cerramos paréntesis y esto le vamos a multiplicar por 5. Repito, 15 más, abrimos paréntesis, 40 menos 1, cerramos paréntesis y esto multiplicamos por 5, le damos signo igual y esto es 210. Este es el valor que tenemos que calcular, 210. Muy bien. Entonces, está resuelto este primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Hallar el término 80 de la sucesión menos 600 menos 580 menos 560. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos. Entonces vamos a obtener los datos que proporciona este ejercicio. Muy bien, entonces por aquí vamos a escribir la palabra datos, porque aquí es donde vamos a trabajar. ¿Correcto? Entonces, datos. Veamos, hallar el término 80. Ese término 80 es el que no conocemos, es decir, eso es el valor de U. En el ejercicio anterior coloqué la U al final, no importa si la coloco al inicio, la coloco al final, no pasa nada. Entonces, hallar el término 80, ese es el valor de U que no conozco. ¿Y está en qué posición? Está en la posición 80, por eso es que N vale 80, ¿sí? En el lugar 80, ese término es el que voy a calcular que no sé. Por ejemplo, vea usted, este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercer término. Entonces, una cosa es el lugar que ocupa el término y otra cosa es el valor de ese término. Este es el término 1, este es el término 2 y este es el término número 3. Entonces, verá, aquí n vale 3. ¿Y cuál es el valor? Menos 560. Aquí n vale 2. ¿Y cuál es su valor? 580. Entonces, punto suspensivo. ¿Qué valor queremos encontrar? Queremos encontrar el valor al que corresponde en la posición número 80. Esta posición número 80, aquí. ¿Qué valor corresponde? Eso es lo que vamos a calcular. De la sucesión menos 600, menos 580, menos 560. Entonces, en este caso, esto sería, vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? Aquí vamos a obtener el primer término A. Y luego la razón, ¿cuánto vale A? A es el valor del primer término, menos 600. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado cuando tengamos cantidades negativas. Siempre indico que, por favor, tener especial cuidado cuando las cantidades son negativas, porque esos signos negativos a veces llevan tendencia a hacernos equivocar. Nos olvidamos de ese signo negativo y nos podemos equivocar. Entonces, la razón aquí es igual. Ojo, la razón es igual a escoger un número y restarlo del anterior. En este caso voy a escoger menos 580 y luego menos el término anterior. ¿Y cuánto es el término anterior? Es menos 600. ¿Así? Quisiera que analicen lo que acabo de decir, porque en lo que acabo de escribir hay un error y es posible que no lo hayamos notado, pero es muy importante que seamos observadores y que tengamos en cuenta cada uno de los detalles del problema, ¿sí? Vuelvo a analizar el término que voy a escoger. Voy a escoger menos 580 menos el anterior. ¿Y cuánto es el anterior? 600. Mis estimados estudiantes, allí hay un error. Porque tal como está allí, ¿cuál sería el resultado? Y como está allí, el resultado sería menos 1180. Y pues, permítame decirle que aquí hay un error. ¿Y por qué hago esto de decirle un error? Porque generalmente aquí suele presentarse errores. Por eso lo hago. Por eso hago de explicar este error que es muy común al momento de trabajar con signos negativos. ¿Cuál es el error? Si no lo hemos visto, ¿qué dice el procedimiento para encontrar la razón? Se escoge un número y se resta del anterior. Ojo, tengan en cuenta, menos 1180 no es, esto no es, esto no es. Entonces voy a rayar esto porque obviamente esto no es, pero pareciera que sí es. Le voy a dejar rayado, pero no le voy a eliminar para que usted se dé cuenta dónde está el error. R es igual, la razón es igual a un término, menos 580, correcto, menos, ojo, menos de la regla, dice menos el anterior. ¿Y cuál es el anterior? Es menos 600. Ahí está el error, que no estoy teniendo en cuenta que el anterior también tiene signo negativo y por lo tanto, ¿esto cuánto sería? Esto sería menos 580, le voy a dejar aquí extendido, menos 580 y menos por este menos se hace más. Ojo, ojo, mis estimados estudiantes. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto es? Menos 580 más 600, el resultado es 20. No voy a eliminar esto para que usted se dé cuenta aquí, lo voy a dejar más rayado para que usted se dé cuenta que esto no es y ya sabe por qué no es esto, ¿sí?
La razón es 20, pero pareciera a simple vista que eso sí era correcto. Por eso les digo, tener mucho, pero mucho cuidado. En este caso, este ejercicio no me pide utilizar esta fórmula de la suma, por lo que entonces la elimino. La tengo allí porque generalmente, ¿qué es lo que usted hace cuando está trabajando con un determinado tema? Tiene a mano la información, tiene a mano las fórmulas que va a utilizar. Esta es la fórmula que sí necesito utilizar. Entonces voy a aplicar la fórmula. Vuelvo y repito, tener especial cuidado cuando las cantidades llevan signos negativos, y ya expliqué por qué. Imagínese usted que no se da cuenta de ese detalle y se va con ese valor menos 1180. De ahí en adelante, todo lo demás estaría errado. Entonces, U es igual al primer término. ¿Cuánto es el primer término? El primer término es menos 600, luego signo positivo, abrimos paréntesis. ¿Cuánto vale N? N vale 80, le quitamos 1 y cerramos el paréntesis y le vamos a multiplicar por la razón. Mucho cuidado por la razón, porque aquí era donde se estaba presentando este error y la razón vale 20. Ahora sí, vamos a tomar la calculadora y vamos a escribir menos 600. Cuidado, voy a escribir solo 600. Más, abro paréntesis, escribo 80, menos 1, cierro paréntesis y multiplico por 20. Multiplico por 20. Entonces, esto es igual a, ¿cuánto es igual esto? Esto es igual a esto es igual a 980. Esto es igual a 980. A ver, vamos a hacer el cálculo otra vez por si acaso aquí se haya presentado algún error. Vamos a ver. Entonces, sería lo siguiente. Menos 600, abro paréntesis, signo más, abro paréntesis, 80, menos 1, cierro paréntesis. Entonces, ¿esto a qué es igual? Perdón, todavía hay que multiplicar por 20. Y esto es 980, ¿sí? Repito este procedimiento por si acaso, porque como hay signos negativos, ¿sí? Menos 600 más, abro paréntesis, 80, menos 1, cierro paréntesis y multiplico por ¿cuánto? Por 20. Entonces, la cantidad es 980. Ese es el término que buscamos, el término 80. Vayamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la suma de los 40 primeros términos de esta sucesión: 75, 80, 95, 80, 75, 80, 85, 90. Perfecto, tenemos una sucesión. Ya me estoy dando cuenta que se van armando de 5 en 5, entonces es una sucesión aritmética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer aquí es calcular, es encontrar, es determinar los datos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a determinar los datos. ¿Qué información es la que está proporcionando este ejercicio? Sí, entonces por aquí vamos con los datos, vamos a leer el problema. Hallar la suma de los 40 primeros términos. ¿Cuál es esa suma? Hallar la suma S. Eso es lo que no conocemos, hallar la suma de los 40 primeros términos, ¿correcto? N sería pues 40 y luego tenemos el primer término. ¿Cuál es el primer término? El primer término es 75, que más proporciona la razón. ¿Cómo obtenemos la razón? Escogemos un número, restamos del anterior, por decir 80, menos el anterior que sería 75, la razón es 5, porque se van formando de 5 en 5. Ahora bien, mis estimados estudiantes, estos son los datos que proporciona el ejercicio. Esta es la fórmula que permite calcular la suma de los términos. Y entonces, ¿conoce el valor de A? Sí, vale 75. ¿Conoce U? No conoce U, por lo tanto, es importante primero calcular U. Por eso es que están estas fórmulas aquí cuando se trata de la suma. Entonces, vamos a calcular U. U es igual al primer término, que sería, ¿cuánto? Sería 75 más, abrimos un paréntesis y escribimos, ¿qué vamos a escribir? El valor de N. ¿Cuánto vale N? N vale 40 menos 1. Cerramos el paréntesis y multiplicamos por la razón. ¿Y cuánto es la razón? La razón es 5. Por lo tanto, U tendrá un valor de ¿cuánto? De 75, calculadora, más, abro paréntesis, 40 menos 1, cierro paréntesis y multiplico por 5. ¿Esto es igual a cuánto? A 270. U es igual a 270. Verifico el procedimiento, sí, no perdemos nada con verificar. 75 más, abro paréntesis, 40 menos 1, cierro paréntesis, por 5. Esto es igual a 270. 270 efectivamente es correcto. Ahora sí, podemos ya utilizar la fórmula que no podíamos utilizar al inicio. ¿Por qué razón? Porque no conocíamos el valor de U.
Copio la fórmula de la suma aquí, la pego aquí para reemplazar datos. ¿Cuánto vale A? A vale 75. ¿Cuánto vale U? Es el valor que acabamos de calcular, 270. ¿Cuánto vale el número de términos? N, que es el número de términos, son 40 términos y 2, pues que es una constante y se quedará allí. Entonces, vamos a ver. Ojo con el proceso que le voy a recomendar que haga. 75, escribo 75 más 270 y le doy signo igual porque eso está en un paréntesis, ¿sí? 75 más 270 y le doy signo igual, porque si no le doy signo igual y solo multiplico por 40, allí hay un error ya, porque el 270 se multiplicará por el 40 y no es así. El 40 multiplica a todo el paréntesis, ¿sí? Esto es 345. Y luego multiplicamos por 40. Entonces, al multiplicar por 40, esto es 13.800. Entonces, voy a colocar el valor de la sumatoria de arriba, que sería 13.800. Pero si no escribo de esa manera, veamos qué sucede. Verá, si yo escribo 75 más 270 y no cierro paréntesis y directamente multiplico por 40, eso da 10.875. Y eso es un error. Porque el 40 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis y ese resultado correcto es 13.800 y no 10.875. Mucho cuidado. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo estoy trabajando de manera equivocada? Escribiendo el 75, luego más el 270 y luego por 40. Ahí está el error. El 40 únicamente estaría multiplicando al 270 y nada más, y eso no es correcto. El 40 multiplica todo y esto se divide ¿para cuánto? Para 2. Por lo tanto, la sumatoria sería igual a 13.800 dividido para 2 y esto es S. La sumatoria sería igual a 6.900. Este es el resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Hallar la suma de los 100 términos de la sucesión 28, 36, 44 y 52. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es determinar, identificar cuáles son los datos que proporciona este problema, ¿correcto? Una vez que tenemos esa información, pues con esa información allí sí nos vamos a trabajar con las fórmulas. Bien, leemos el ejercicio. Hallar la suma. Esto es lo que le pide que encuentre la suma, es la incógnita. Los 100 primeros términos, es decir, que n vale ¿cuánto? N vale 100. A continuación de la sucesión 28, 36, 44, el primer término le está diciendo allí pues que es 28 y la razón, ¿cuánto vale la razón? Se obtiene escogiendo un término y restándolo del anterior, es por decir 44 y le resto 36. ¿Cuánto es 44 menos 36? 44 menos 36 es 8. Entonces, el resultado de la razón es 8 porque se va sumando 8. 28 más 8, 36. 36 más 8, 44. 44 más 8, 52. Ingeniero Koch, yo no quiero escoger el número 44. Perfecto. El mismo valor vamos a obtener como respuesta 8. Voy a escoger el 52. Muy bien. 52 menos ¿cuánto? Menos 44. ¿Cuánto es 52 menos 44? El resultado sigue siendo 8. Perfecto. Esta es la fórmula que tenemos para calcular la suma de los términos de una sucesión aritmética. Me doy cuenta que el primer término sí lo conozco, que es 28, pero el término U no lo conozco, por lo tanto lo vamos a calcular. Aquí tengo la fórmula para calcular el valor de U. Entonces, U es igual, ¿qué es igual U? U es igual al primer término, que en este caso sería 28, más, abro paréntesis, ¿cuánto vale N? N vale 100, menos 1, cerramos el paréntesis y multiplicamos por el valor de la razón, que en este caso la razón, ¿qué valor tiene? La razón tiene un valor de 8. Entonces, tomamos la calculadora y U sería igual a 28 más, abro paréntesis, sería 100, le quitamos el 1, cerramos paréntesis y multiplicamos por 8. ¿Esto es igual a cuánto? A 820. Ese es el valor. 820 es el valor de U. Ahora sí, podemos ya aplicar esta fórmula. Voy a copiar estos datos para poder reemplazar los valores. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la suma. ¿Cuánto vale A? A vale 28, aquí escribo el número 28, más el valor de U. ¿Cuánto vale el valor de U? U vale 820 y N, ¿cuál es el valor de N? Es el número de términos que en este caso sería 100 y se divide para 2. También puedo aquí hacer lo siguiente, antes de hacer la multiplicación, puedo simplificar. Pero si usted no simplifica, no pasa nada. Este 2 le quitamos la mitad, 1 y la mitad de 100
50, ¿correcto? Sí puedo hacer eso, sí, no hay ningún problema, sí puedo proceder de esa manera. Entonces, la sumatoria, ¿a qué sería igual? La sumatoria sería, ese sería igual ¿a cuánto? A 28 más 820, doy signo igual allí, doy signo igual y a ese resultado que es 848 le multiplico por 50 porque ya está simplificado. Entonces sería ¿cuánto? 42.400. 42.400 es la sumatoria de los 100 primeros números de esta serie que empieza con 28, 36, 44, 52, punto suspensivo hasta llegar al término 100. Sumar todas esas cantidades, ¿cuánto nos da? Nos da un valor de 42.400. Ese es el resultado. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos ahora un problema aquí. Esto es un problema porque está expresado en una estructura gramatical. Vamos a comprender el contexto de este problema para poder desarrollar este ejercicio. Veamos este problema, perdón. Una persona deposita en una cuenta de ahorros $20. Es importantísimo ir haciendo unos esquemas mentales, imaginando el contexto. Estoy aquí ya imaginando que una persona está ahorrando $20. El primer mes ahorra $20 y los meses siguientes deposita $5 más que el mes anterior. A ver, ¿cómo es eso? Trato de comprender la información. Esta persona ahorra $20 el primer mes, pero los siguientes meses, ¿qué hace? Deposita $5 más que el mes anterior. Ah, ahora entiendo. Significa esto que el mes siguiente va a depositar 25 y el que viene después de 25 serían $5 más, sería 30 y luego sería ¿cuánto? 35. Comprendí. Cuando tengo un problema de sucesiones, lo primero que tengo que hacer cuando se presenta un problema de sucesiones, lo primero que tengo que hacer es establecer esa sucesión para poder comprender de mejor manera el problema. Entonces, en este caso, tenemos el problema y voy a establecer la sucesión. Ese es el punto de partida, determinar la sucesión. Entonces, ¿con qué número empieza esta sucesión? Con el 20, porque 20 es la cantidad que se deposita inicial. Luego el siguiente mes va a depositar $5 más, que serían 25, luego $5 más, que sería 30, y luego 35. Y punto suspensivo, ¿cierto? Ya tengo, ¿qué cosa tengo ya? Tengo la sucesión. A continuación, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a calcular a continuación? Voy a determinar los datos que proporciona este ejercicio, este problema. Entonces, datos aquí. Vamos a ver, una persona deposita en una cuenta de ahorro $20, es decir, que el primer término que ya lo tengo aquí es 20. Y los meses siguientes deposita $5 más. Le está dando la razón, pero si no, también la puede calcular la razón como la puede obtener. La puede obtener a partir de la diferencia entre cualquier número que usted escoja, por decir 30, y le resta del anterior 25, el resultado es 5, que es este mismo numerito que está aquí, que le está diciendo que se está incrementando $5 más, pero también lo puedo obtener haciendo uso de la sucesión y de la resta de un número menos el anterior. Veamos. ¿Qué cantidad deberá depositar en el mes 15? ¿Qué cantidad va a depositar en el mes 15? ¿Qué es ese 15? Ese 15 es el valor de n. ¿Y qué valor corresponde en ese valor de n? Ese valor que corresponde es u. Mucho ojo aquí, que aquí no nos está pidiendo en ningún momento que calculemos la sumatoria. ¿Qué cantidad debe depositar en el mes 15? Porque en el primer mes 20, en el segundo 25, en el tercero 30, en el siguiente 35, en el quinto mes sería 40, en el sexto mes sería 45. Nos está preguntando qué cantidad vamos a depositar en el mes 15, no la sumatoria total de esas cantidades. Por lo tanto, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Es esta de aquí. Esta la puedo eliminar, no hay ningún problema. Entonces aquí tengo la fórmula que voy a utilizar. Esta sería, vamos a ver, conozco los datos que proporciona esta fórmula, sí la puedo utilizar la fórmula, todo conozco, efectivamente así es, efectivamente así es. Conozco el valor de A, que es cuánto vale A, vale 20, conozco N que vale 15 y conozco la razón que es, a ver, ¿cuánto es la razón? Es 5, correcto, conozco A vale 20, N vale 15 y la razón vale 5. Muy bien, entonces puedo empezar a hacer el cálculo. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale el primer término? El primer término vale 20, signo que viene positivo, abro paréntesis, n que vale 15 menos 1, que es una constante, cierro paréntesis y multiplico por la razón, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de la razón? Es 5, ¿correcto? Por lo tanto, pues,
Haciendo el cálculo, esto sería igual a ¿cuánto? A 20 más, abro paréntesis, 15 menos 1, cierro paréntesis, y por 5. ¿Cuánto es esto? Esto es igual a 90. ¿Qué significa? Que 90 es la cantidad que debe pagarse. Y ojo aquí, como esto es un problema, obviamente es importante dar respuesta a ese problema. Como esto es un problema, tenemos que responder a la pregunta que hace el problema. Entonces voy a escribir aquí respuesta, 2 puntos. ¿Qué le está preguntando? Tiene que responder, como este es un problema, tiene que responder a la pregunta que le hace este problema. ¿Qué cantidad deberá depositar en el mes 15? Respondo esa pregunta. En el mes 15 se debe depositar, ¿cuánto? Se debe depositar $90. En el mes 15 se debe depositar $90.90. Ahí estamos dando respuesta a lo que el problema está preguntando. ¿Qué está preguntando el problema? La cantidad que se debe depositar en el mes número 15. Lo que significa que en el mes 16 serían 5 más, serían 95, pero bueno, eso no está preguntando el problema, solo lo digo para que usted tenga una idea de cómo están las cantidades trabajando aquí. Seguimos avanzando, vamos a ver qué tenemos acá. Acá también tenemos un problema. Yo distingo un problema de un ejercicio porque los ejercicios se pueden resolver de manera mecánica, directamente usted aplica una fórmula y listo, pero los problemas vienen enunciados en una estructura gramatical, en donde es importantísimo analizar esa estructura gramatical para poder comprender este problema. Vamos a hacer una lectura de este problema para ver qué es lo que tiene, qué es lo que pide este problema. Entonces, en este caso, voy a borrar esto porque aquí el primer paso frente a un problema de sucesión es establecer la sucesión. Veamos aquí, una persona paga $30 el primer mes por consumo de energía eléctrica. Me hago ese esquema mental, pienso en que hay una persona que está pagando $30 por consumo de energía eléctrica. Y cada mes el pago se incrementa, ojo, en $5, es decir, cada mes va a pagar $5 más. No es que va a pagar $5, $5 más, porque dice aquí, el pago se incrementa. Vea esa palabra que es una palabra clave dentro del problema. Cada vez el pago que empieza a hacer se incrementa $5 más que el mes anterior. ¿Qué cantidad habrá pagado en un año? Ojo con el problema que tenemos aquí. Entonces, esta persona empieza a pagar $30 y cada mes paga $5 más, que sería el siguiente pago, 35, luego $5 más 40, luego $5 más 45, correcto, ya tenemos la sucesión, porque es muy importante tener en cuenta esa sucesión, porque me da pues una mejor claridad sobre el problema que estoy trabajando, luego que vamos a calcular los datos. Entonces, veamos, una persona paga $30, esos $30 representan el primer término. A vale 30, y hemos leyendo por consumo de energía eléctrica y cada mes el pago se incrementa $5. Ese $5 es la razón, más que el mes anterior. ¿Qué cantidad habrá pagado en un año? A ver, vamos a ver. Estamos hablando de pagos mensuales. ¿Qué cantidad habrá pagado? Ojo, ¿qué cantidad habrá pagado? No está diciendo qué cantidad debe pagar cuando se cumplan los 12 meses o cuando se cumplan años. ¿Qué cantidad habrá pagado en total? Por lo tanto, le está preguntando qué cosa. Es la sumatoria. Es muy importante saber distinguir si es que me pide el término último o la sumatoria. Entonces, en un año, ¿y qué le dice esa palabra año? Esa palabra año es N, pero no puede ser 1 porque estamos hablando de pagos mensuales. Por lo tanto, N es 12. N es 12. Vamos a calcular la razón. ¿A qué es igual la razón? Escojo un número, por decir el 40, y lo resto de la anterior, que sería 35. La razón es 5. Muy bien. Con esta información proporcionada por el problema, vamos a ver qué es lo que está pidiendo el problema. Está pidiendo la sumatoria. Aquí tenemos la fórmula para calcular la sumatoria. En este caso, conocemos A, efectivamente vale 30. 1 conocemos, hay que calcularlo. Conocemos N, si vale 12. Y este 12 es una constante. Primero tenemos que calcular U. Entonces, U sería igual a ¿qué? U sería igual al primer término, que sería 30, más, abrimos un paréntesis, N. ¿Cuánto vale N? N vale 12. 12 menos 1, que es una constante, 12 menos 1, así de esta manera, y esto le vamos a multiplicar por la razón, que en este caso la razón es 5, ¿correcto? Entonces, calculadora, 30 más, abrimos paréntesis, 12 menos 1, 12 menos 1, cerramos paréntesis, y por 5. Esto es igual a 85. Esto es igual a 85. ¿Qué
representa este 85? Este es el valor que se paga en el mes número 12. Recordar que cada mes se va pagando $5 más. El primer mes pagamos 30 y cuando ya ha pasado un año, estamos pagando ¿cuánto? $85. Verifico esa información por si acaso me esté equivocando. Entonces 30 más, abro paréntesis, 12 menos 1, cierro paréntesis, por 5, esto es igual a 85. Efectivamente, estamos en lo correcto. Ahora sí, vamos a aplicar la suma. Copio la fórmula de la sumatoria. La copio porque voy a reemplazar datos. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale el primer término? El primer término vale 30. Luego, ¿cuánto vale el siguiente término? Vale, el valor de U es el valor que acabamos de calcular, 85. Y vamos a multiplicarle por el total de términos que es 12. N vale 12 y esto se divide para 2, ¿correcto? Entonces, como les decía en el caso anterior, este 2 con este 12 lo puedo simplificar. Me facilita la solución del problema. Lo hago mitad 1. La mitad es 1 y acá pues la mitad, ¿cuánto sería? La mitad sería 6. ¿No se puede simplificar? Pues no se puede simplificar. Supongamos que aquí estuviera un número 13, un número 15. Allí no se puede simplificar. Entonces allí no pasa nada. Tengo que hacerlo sin hacer la simplificación. Entonces la sumatoria sería igual. Tener en cuenta que aquí esto se quedó en 6. Entonces 30 más 85, ¿cuánto es? Es 115. Y le vamos a multiplicar por 6, ¿correcto? ¿Esto es cuánto? 690. Ahora, imagínese usted que no simplificó, que usted no visualizó que se podía simplificar y se fue haciendo eso. Llegábamos al mismo resultado, por supuesto. Verá, 30 más 85 es 115. Multiplicamos por 12, no por 6 porque no estoy simplificando. Multiplicamos por 12, eso es 1380. Y divido para 2, y al dividir para 2, 690. Llegamos al mismo resultado, ¿sí? Llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, la sumatoria de los pagos que se hacen durante un año por consumo de energía eléctrica es 690, teniendo en cuenta que se paga 30 el primer mes y cada mes va subiendo $5 más. En total se habrá pagado 690 dólares. De esta manera hemos resuelto estos ejercicios y problemas relacionados con ¿qué? Con sucesiones aritméticas. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.